Un cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda la radiación incidente. La radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro se conoce como radiación de cuerpo negro. Dicha radiación puede provenir de una fuente de luz original, ya sea un foco o una lámpara, que como ya sabemos, la luz es una onda electromagnética, energía en forma de onda electromagnética. Aquí está el foco emitiendo luz, Si hacemos zoom a esa luz, podemos comprenderla como una onda, ¿verdad? Pero como sabemos, las ondas electromagnéticas, como su nombre lo dice, la conforman una onda eléctrica y una magnética. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo interactúan estos dos tipos de onda. El campo eléctrico, que vendría siendo representado por una onda eléctrica, es aquella que varía en el eje Y, como se dan cuenta aquí. Y menos Y o J menos J. Y el campo magnético es aquel que varía en el eje de las zetas. Z menos Z, K menos K. La existencia de una implica casi que necesariamente la existencia de la otra, siempre y cuando una de estas varíe con el tiempo. Es decir, un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico es un vector. Campo eléctrico quiere decir que tiene magnitud y sentido. Campo eléctrico implica la existencia de un campo magnético siempre y cuando este varíe con el tiempo. Delta de t significa variación con el tiempo, o viceversa. El campo magnético varía con el tiempo, implica la existencia de un campo eléctrico. Entonces tenemos que la interacción entre estas dos ondas forman lo que es una onda electromagnética. Otro concepto clave que hay que tener en cuenta es la longitud de onda, la cual es la distancia que hay entre el pico más alto de esta sección que está aquí al pico más alto de esta sección que está acá, de pico a pico. Entonces, aquí hay un listado de las fórmulas básicas que nos brinda la mecánica clásica acerca del comportamiento de las ondas. Partimos de que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y sabemos que tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si queremos hallar la frecuencia, la despejamos y nos queda que la frecuencia es igual a c sobre lambda, es decir, pasa el lambda a dividir. Y si queremos saber el lambda, pasamos la frecuencia a dividir, y así como obtenemos estos dos valores. Excelente. Entonces, volviendo al cuerpo negro, tenemos que la fuente de luz emite radiación, ondas EM, que penetra, atraviesa este objeto o sistema ideal por un pequeño orificio, que acá en nuestro esquema sería este que está aquí. Penetra al cuerpo negro y comienza a chocar con las cavidades, ¿verdad? Con las paredes de las cavidades internas o las fronteras de este objeto. Chocan. Lo mismo pasa acá.
llega la radiación, golpea la frontera, golpea, 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 golpea hasta que sale. Luego de un tiempo, estas ondas que se encuentran dentro del cuerpo negro llegan a un estado de reposo, es decir, luego de un tiempo estas ondas, no llegan a un estado de reposo, llegan a un estado de equilibrio. Equilibrio es la palabra clave. Llegan a un estado de equilibrio. No se pueden imaginarse un tiempo prudente de 2 horas, 3 horas, etc. Un tiempo T que sea el necesario para que estas ondas alcancen el equilibrio. Y a esto se le llama ondas estacionarias. Luego de que estas ondas llegan al equilibrio, comienzan a calentar esta superficie que está aquí. Comienzan a calentar la superficie del cuerpo negro y este comenzará a emitir cierta radiación, que se le conoce como radiación de cuerpo negro, que es lo mismo que tenemos acá. Repito, entra la luz, choca con las cavidades internas, llegan al equilibrio, es decir, se tienen ondas estacionarias. Las cavidades absorben esas ondas y hace que haya una radiación reemitida. Las dos leyes que nos permiten comprender el comportamiento de un cuerpo negro son dos: la ley de Stefan Boltzmann y la ley de desplazamiento de Wien. La ley de Stefan Boltzmann nos dice que la potencia es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo elevada a la cuarta potencia. La potencia y la temperatura están relacionadas por una constante de proporcionalidad llamada la constante de Boltzmann, la cual tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Listo, tenemos lista la constante de Boltzmann. O sea, lo que estamos haciendo es identificar todos los personajes, por decirlo así, de esta ecuación. Tenemos la constante de Boltzmann, tenemos epsilon, que representa la emisividad del cuerpo, y es simplemente un número que varía de 0 a 1. De 0 a 1. Cuando la emisividad es 1, decimos que es un cuerpo negro perfecto. Cuando emisividad es igual a 1, decimos que es un cuerpo negro perfecto. Cuerpo negro perfecto. Y sabemos que la emisividad es igual a 1, entonces queda que la potencia va a ser igual a la constante por el área por la temperatura a la cuarta potencia. Área se mide en metros cuadrados y la temperatura en Kelvin. Ojo, ni en grados centígrados ni en Fahrenheit. En Kelvin, porque se maneja el sistema internacional de unidades. La ley de Stefan Boltzmann también se puede escribir de la siguiente manera, ¿verdad? No se confundan. Esto es debido a que simplemente la intensidad es igual a la potencia por unidad de área, o a la potencia
por unidad de tiempo. Ya. Pero en este caso es por unidad de área, es decir, lo único que pasa aquí, vamos a ver, reemplazamos, es decir, si sabemos que I es P sobre A, nos queda entonces I es igual a sigma por la temperatura a la cuarta, pero I es P sobre A igual a sigma por T a la cuarta. Y esta, señores, es otra forma de representar la ley de Stefan-Boltzmann. Si tenemos una forma de representarla, tenemos dos formas y tres, pero las tres dicen exactamente lo mismo, sirven exactamente para lo mismo. Potencia directamente proporcional por la temperatura a la cuarta potencia. Si aumenta la potencia, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la potencia. ¿Qué nos dice esta relación? La intensidad es igual a P sobre A, lo que quiere decir que la intensidad es inversamente proporcional al área. Entre más chica sea el área, más grande va a ser la intensidad. ¿Cuál área? ¿Cuál área? ¿Qué se refieren con área? No se vayan a confundir, no se refieren a que si el cuerpo tiene un área cuadrada o si tiene un área circular. Se refieren a nada más y nada menos que el área de la cavidad, el área en cual penetra la radiación, es decir, el pequeño orificio, este es A, por el cual pasa la radiación. Esto es radiación, ondas electromagnéticas. Eso es lo que representa la intensidad. Y por último, tenemos la ley de desplazamiento de viento, la cual nos relaciona la longitud de onda máxima y la temperatura del cuerpo negro. Para entender la ley de desplazamiento de viento, tenemos que irnos a esta gráfica que tenemos acá. Tenemos eje Y, eje X. En el eje Y tenemos la intensidad, la cual se mide en watts sobre metro cuadrado, y tenemos la longitud de onda, la cual se mide en metros. Bueno, aquí está en nanómetros y acá está en kilojoules sobre nanómetros, pero la idea es la misma. Aquí tenemos unidades de potencia o de intensidad, disculpen, y acá tenemos unidades de longitud de onda. ¿Qué nos dice de la ley de desplazamiento de viento? Nos dice que la temperatura y la longitud de onda máxima del cuerpo están relacionados por esta expresión. Entonces, si nosotros tenemos que la longitud de onda máxima por la temperatura es igual a este número, ¿verdad? Nosotros podemos despejar lambda máxima y nos queda que va a ser igual a este número. Vamos a llamarlo número, ¿verdad? Este número, metros Kelvin, unidades metros Kelvin. ¿Por qué unidades metros Kelvin? Porque tenemos la longitud de onda, que tiene unidades metros, por temperatura, que tiene unidades Kelvin, sobre la temperatura. ¿Qué nos está diciendo esta relación? Ojo aquí,
esta relación que tenemos acá nos está diciendo que la temperatura, nos está diciendo que la longitud de onda máxima es inversamente proporcional a la temperatura. Lo que quiere decir que si la temperatura aumenta, entonces la longitud de onda disminuye. Eso es lo que nos quiere decir la ley de desplazamiento de viento. Teniendo en cuenta esa idea, podemos venir a la gráfica y nos damos cuenta de esa relación que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si nos vamos a la gráfica, nos damos cuenta que aquí tenemos una longitud de onda de 500 nanómetros. Según la información suministrada, a medida que va disminuyendo la longitud de onda, eso nos implica que la temperatura va a aumentar, o viceversa, a medida que la temperatura va aumentando, la longitud de onda máxima o pico va a ir disminuyendo. En este ejemplo tenemos 3500 Kelvin, ¿verdad? Tenemos una longitud de onda de cierto valor. Ya. Luego tenemos 4000 Kelvin. Y si se dan cuenta, a medida que va aumentando la temperatura, la longitud de onda se va haciendo cada vez menor, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Esa sería la relación. Bueno, eso sería la teoría clave que habría que tener para la ley de desplazamiento de viento y de Stefan Boltzmann, que nos ayuda a entender la radiación de cuerpo negro. Sé que esto no es una explicación magistral, pero bueno, la idea es que se simplifiquen las cosas lo más posible y que ustedes entiendan lo más clave que se utiliza en este tipo de ejercicios. La idea es subir ejercicios y videos explicando ejercicios de este tipo. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos la teoría clave, ¿verdad? Las relaciones de proporcionalidad, y con esto es suficiente para empezar a hacer ejercicios. Bueno, resumen. Tenemos luz, ¿verdad? La luz es energía electromagnética, energía en forma de ondas electromagnéticas. Entra por un orificio que tiene cierta área, penetra las cavidades, penetra el cuerpo negro y comienza a colisionar, a chocar con las cavidades o fronteras de este objeto ideal. El objeto se calienta, ¿verdad? Se calienta debido a la absorción de estas ondas estacionarias que llegan al equilibrio y luego reemite radiación. Entonces, como vamos a trabajar con ondas, hay que tener en cuenta las fórmulas básicas, que es igual la velocidad de la luz, su valor, esa sería nuestra primera constante, por decirlo así. Luego tenemos la frecuencia que se despeja de esta fórmula, tenemos la longitud de onda y tenemos las dos grandes leyes que nos van a ayudar a comprender este tema, que es la ley de Stefan Boltzmann y la ley de desplazamiento de viento. La ley de Stefan Boltzmann nos dice que la potencia es directamente proporcional a la temperatura, y que la ley de desplazamiento de viento nos dice que la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura. Si disminuye la longitud de onda, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, disminuye la longitud de onda. Hay que tener en cuenta las formas en que se presenta la ecuación
ecuación de Stefan-Boltzmann, porque con ejercicio nos pueden pedir intensidad, y si nos piden intensidad, entonces lo único que hay que hacer es dividir la potencia sobre el área. Si nos dicen que no es un cuerpo negro perfecto, entonces nosotros asumimos que la emisividad tiene un valor diferente de 1, y si es perfecto, que tiene un valor de una emisividad igual a 1. Y si no es un cuerpo negro perfecto, pues la emisividad es 0, y entonces la potencia va a ser igual a 0. Tiene todo el sentido del mundo. Y listo, apréndanse estas dos formulitas, las básicas y las leyes, estas relaciones, y en el siguiente video estaremos compartiendo ejercicios. Eso fue todo. Comenten qué les pareció el video. Estaré atento a sus comentarios. Gracias.